Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Este es el capítulo 25 del ciclo Astronomía en tu casa, y esta vez nos preguntaremos sobre los eclipses. ¿Qué son? ¿Cómo se lo han explicado las diversas culturas a lo largo de la historia de la humanidad? Esta charla es un recorrido por los mitos y leyendas que crearon diversas culturas para explicarse la naturaleza de tan espectacular evento. Conoceremos los relatos de los egipcios, de los japoneses y culturas originarias precolombinas, entre otras. El futuro eclipse solar que ocurrirá en Chile el próximo 14 de diciembre nos invita a reflexionar acerca de las visiones que tenían los pueblos antiguos de estos fenómenos. Nuestro invitado de hoy es el astrónomo Eric Pastén, quien es licenciado en Física en la Universidad Técnica Federico Santa María y es máster en Astrofísica del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso en Chile. Además, es miembro del Núcleo Milenio de Formación Planetaria e ilustrador amateur. Su área de investigación abarca las enanas blancas, estrellas binarias compactas y magnetismo. Nuevamente los dejamos cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y a quedar muy atentos a la tradicional charla posterior con el astrónomo invitado. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Bueno, mi nombre es Eric Contreras Pastén, yo soy licenciado en Física de la Santa María, soy máster en Astrofísica de la Universidad del Paraíso. Me titulé hace muy poco, hace casi 2 días. Defendí una tesis sobre magnetismo en enana blanca. Y quiero agradecerles que estén aquí ahora. Yo voy a dar ahora una charla o una especie de revisión acerca de distintas interpretaciones que le han dado los pueblos a los eclipses solares alrededor del mundo y alrededor del tiempo, ¿ya? A lo largo del tiempo. Yo no soy un experto en el tema, no soy un antropólogo, no soy un mitólogo, no me dedico fervientemente a investigar estos temas, pero sí me interesan mucho desde muy pequeño porque yo creo que, de hecho, esta fue la razón por la cual me llamó mucho la astrofísica al final, y fue que siempre me gustaban los mitos y la mitología en general, ¿ya? Me gustaban los caballeros del zodiaco, me gustaba jugar cartas, mitos y leyendas, todas esas cosas ñoñas, siempre me han gustado. Eh, entonces, la historia de este proyecto, se podría decir, o de esta iniciativa fue que para el pasado eclipse solar con una compañera, que es la Daniela Palma, que le aprovecho de mandar un saludo, también compañera del IFA, se titula pronto también. Y quisimos hacer una iniciativa de hacer un libro de ilustraciones acerca de los distintos mitos que rodaban el eclipse solar, porque me gusta mucho el dibujo. Entonces nos motivamos y tratamos de hacer un proyecto, lamentablemente no lo pudimos ganar el proyecto porque nos faltaron varias cosas técnicas, pero toda esa investigación igual la mantuvimos. O sea, quedó todo ese conocimiento, quedó toda esa experiencia de tratar de hacer ese proyecto y ahora me pidieron ahora que si podía hacer una charla y un amigo mío, el Felipe también, que también es del IFA, eh, me propuso si yo podía hacer una especie de charla parecida a la que di en Cachiyuyo cuando fue el eclipse solar, em, que fue acerca de los mitos en general, ¿ya? Y ahora la quiero como un poco materializar y espero que les guste. Va a ser un repaso de varias historias, después podemos conversar, ¿cierto? Si es que tienen dudas, si es que tienen algo que agregar, porque como les dije, yo no soy un experto, entonces hay muchas cosas que quizás desconozco, hay muchas cosas que quizás eh, no las sé muy bien, no sé a profundidad cada cultura en general, porque son culturas muy complejas, en verdad, todas. Entonces, ojalá que les guste, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Bueno, aquí le puse una imagen de un dragoncito en un eclipse, así que se ve, güey, si movemos la batalla un poquito. El dragón es una criatura que ha existido en casi toda la mitología, o en varias mitologías, con la serpiente, ¿cierto? De hecho, la serpiente es uno de los animales que más apareció en general, ¿ya? Entonces, todo esto nace primero del eclipse solar, ¿verdad? Todos sabemos que en Chile, el pasado julio del año pasado, hubo un eclipse solar súper importante en nuestro país. Y ahora en diciembre se va a repetir ese acontecimiento. Yo no sé si tuvieron toda la oportunidad de ver ese eclipse, pero la experiencia de ver ese eclipse en vivo, un eclipse total de sol, es una experiencia súper impactante, ¿ya? Es emocionante, uno se siente un poco pequeño, se siente como si el universo fuera demasiado hermoso en general, porque la imagen de un eclipse solar
Por ejemplo, aquí la podemos ver en una pantalla o en un dibujo, en una representación, en una foto, pero verlo en vivo es una cosa súper distinta, ¿ya? Eh, es una experiencia muy, que produce muchas cosas interiores, porque uno se cuestiona muchas cosas, uno no puede creer lo que está viendo en verdad. Entonces eso lleva a pensar cómo es que las culturas percibían ese fenómeno antes, porque hoy en día nosotros tenemos la ciencia, y gracias a la ciencia podemos más o menos saber cómo se produce un eclipse solar, sabemos que es la luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra. Eh, Sin embargo, eso se ha logrado, si bien algunos pueblos antiguos ya sabían que esto ocurría así, de esta manera, eso se ha logrado más que nada con el conocimiento científico, a partir de los griegos más o menos, que fueron los que empezaron a desarrollar la filosofía y finalmente los que dieron el pie a que se originara la ciencia en sí. Entonces, nosotros hoy ya sabemos que es la luna la que se interpone sobre el Sol, ¿cierto? Sabemos también que tiene distintas áreas, la umbra, que es la sombra primordial, y la penumbra, que vendría siendo la sombra secundaria. Sabemos que se pueden ver eclipses parciales o eclipses totales, y también se ve cuando uno está en el eclipse que el clima en general, o no el clima, pero es como eh, el tiempo, sí, es como el clima en verdad, el que cambia de una forma súper abrupta y súper rara, porque no es como que si estuviera anocheciendo de una forma normal, es como que si estuviera anocheciendo de una forma extraña, los animales se ponen un poco raros, la temperatura baja considerablemente, uno mismo se pone como ansioso en ese momento. Entonces imagínense si es que ahora nosotros, con todo el conocimiento científico y la seguridad que tenemos acerca de estos fenómenos, aún lo resulta impactante a la mayoría de la gente. ¿Cómo habrá sido para otras culturas que no tenían este acceso a estos conocimientos científicos? ¿Ya? Entonces la charla o la presentación que voy a dar ahora se va a tratar más o menos de contar esta historia, ¿ya? De contar ciertas historias de mitología, profundizar un poco en las visiones cosmológicas que tenían ciertos pueblos y tratar de maravillarnos un poco con el mundo, tratar de ponerlo en el lugar de ellos, tratar de sentir que en verdad creemos que esas son las historias reales detrás del eclipse y espero que la disfruten. ¿Ya? Así que vamos a empezar con distintos pueblos y vamos a ir repasando distintos pueblos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen mitológica, ¿ya? De distintas formas que tiene lo antiguo, que tiene la cultura de considerar el sol y la luna. ¿Ya? De eso principalmente vamos a tratar. Entonces, vamos a partir con Egipto. Egipto es una civilización antiquísima en África, todos sabemos. También está muy ligada a la astronomía, sabemos que ciertas pirámides están configuradas de tal forma que se orientan a determinadas estrellas. Sabemos que también miraban mucho el cielo, que creen mucho en la muerte. Normalmente la mitología egipcia es una mitología muy centrada en la muerte, al punto de que a los faraones, ¿cierto?, les ponían oro y les ponían mucha materialidad para ellos poder llevárselo al otro lado. ¿Ya? También sabemos que los juzgaban en el mundo de la muerte, pero siempre está muy ligado a la muerte en sí, como uno de sus temas centrales. ¿Ya? Y también está muy ligado al tema de la divinidad y cómo la divinidad deposita su, su fuerza en los faraones, ¿cierto? Que los faraones vendrían siendo prácticamente hijos de Dios o figuras muy cercanas a Dios. ¿Ya? Entonces, todos sabemos, o por cultura general, se sabe que el dios primordial de la mitología egipcia es Ra, ¿verdad? Que es el sol, que siempre ha estado Ra representado como por una cabeza, por un ser, ¿cierto? Con cabeza de halcón, y vendría representando como la iluminación, ¿cierto? Como la fuerza, como el fuego, la vitalidad. ¿Ya? Y paralelo a Ra, que vendría siendo el opuesto a Ra, está la serpiente que se llama Apophis, y que vendría siendo el caos y la destrucción. Es decir, Apophis nace desde el caos, ¿ya? Y se queda queriendo el caos. No quiere orden, quiere destruir las cosas. ¿Ya? Puede producir terremotos, una serpiente bastante maligna. ¿Ya? Entonces la historia más o menos tiene, del eclipse solar, los eclipses tiene, los egipcios, perdón, tiene que ver con el enfrentamiento entre Ra y Apophis. ¿Ya? Para ponerlo un poco en contexto, cuando Ra nació, Ra era el dios primordial, ¿ya? De toda la cultura o de todo el universo egipcio. Y habían otros dioses menores que los principales, que se pueden ver aquí, que a la izquierda tenemos a Nut, que es la diosa del cielo, y aquí te representa prácticamente el cosmos, y tenemos a Jeb, que es el dios de la tierra, que tiene que ver con la agricultura, el trabajo, etc. Entonces Ra tenía la creencia, y esto pasa en varias mitologías, de que una descendencia posterior a él lo iba a derrocar y lo iba a rebajar de su categoría de ser el dios primordial, por lo cual él prohibió que Nut y Jeb pudieran tener descendencia. ¿Ya? Sin embargo, Nut y Jeb, que eran bastante traviesos, por decirlo de alguna manera, igual tuvieron descendencia.
Y descendieron 4 hijos principalmente, ya que tenemos a Osiris, a Set, a Isis y a Neftis. ¿Ya? Osiris se casó con Isis y Set se casó con Neftis, pero siempre Set estuvo celoso de Osiris, porque Osiris fue el que empezó a ocupar el trono de como el dios de los, perdón, como el rey de los dioses, se podría decir de alguna forma. Y también pasó algo muy particular, que es que Osiris se acostó con la esposa de Set, ¿ya? Y engendraron a Anubis, que es el dios que juzga a las personas cuando se mueren. Normalmente Anubis es el dios que pone en una balanza tu corazón cuando tú te mueres, y la otra balanza pone la pluma de una diosa que es más que la diosa de la justicia. Y si tu corazón pesa más que esa pluma, tú te vas inmediatamente al infierno egipcio, se podría decir. Pero si tu corazón es más liviano que esa pluma, tú tienes una audiencia con Osiris y puedes servirle. Eh, ¿Qué pasó acá? Que tuvieron un enfrentamiento ellos dos por esta razón, ¿ya? En la cual Set asesina a Osiris, ¿ya? Y luego Isis lo revive a Osiris, pero Osiris queda al final gobernando el reino de los muertos. Así que Osiris vendría siendo como el Hades, como el rey de los muertos, del inframundo, ¿ya? Sin embargo, el hijo de Osiris, Isis, que es Horus, ¿ya? Que es representado también como por un pájaro, eh, confronta a Set y lo derrota y queda al final Horus como el rey de los dioses. Sin embargo, esto es como para contar como el contexto, porque la razón que explica los egipcios y que le dan a los eclipses solares tiene que ver con que Ra en todo este proceso se fue a simplemente a recorrer el cielo con una barcaza, ¿ya? Para iluminar la tierra. Esa fue su única función. Él dijo, yo no voy a ser más el dios primordial, ahora está Osiris, después está Horus, ¿cierto? Y quedó simplemente recorriendo los cielos y iluminándolos, ¿ya? Entonces, cuando se contaba la historia de que cuando Ra se buscaba los cielos, cuando caía por el mar, ¿cierto? O caía por el horizonte, él se iba al reino de los muertos en la noche. Y tenía 12 horas para poder recorrer 12 pequeñas como círculos, se podría decir, de ese infierno. Pero en ese intertanto, Apophis era una serpiente que le atacaba a esa barca, que quería destruir la barca, ¿ya? Solamente para crear caos. Esa era la razón de Apophis, es simplemente crear caos. Entonces, cuando Ra surcaba el infierno, tenía la posibilidad de que Apophis lo pudiera derrotar. Sin embargo, debido a estos constantes ataques, Ra pidió ayuda a Bastet, que es la diosa de los gatos, que es un animal que es muy divino en Egipto, y que tiene los gatos normalmente en Egipto tenían la posibilidad de espantar plagas, ratones, por ejemplo, y también de espantar serpientes. Por eso Bastet, cuando la llevaba en la barca, era mucho más difícil para Apophis poder atacar esta barca. Y también tenía a Set, que paradójicamente Set, después de que perdió toda esta guerra, después de que fue derrotado por Horus, ¿ya? También lo ayudaba a él, porque Set era un guerrero en general, y también lo ayudaba a él a confrontar esta serpiente. Entonces se cuenta que los eclipses solares que ocurrían en Egipto eran explicados porque Apophis en ese momento se tragaba a la barcaza de Ra, pero Apophis no podía aguantarla, porque finalmente los dioses hacían que ella lo vomitara. Entonces cada uno de los eclipses que se producía era Apophis comiéndose el sol, comiéndose esta barcaza de Ra. Sin embargo, no lo lograba digerir, ¿ya? Y la expulsaba, ¿ya? Eso más o menos como la cultura egipcia. La cultura egipcia, como le dije, está muy centrada en la muerte, ¿ya? Tiene una cosa súper que se fija mucho en la muerte y en la divinidad en general, ¿ya? Y en cómo la divinidad cae al hombre, ¿ya? Y para como poner en contexto, no es la única cultura, la egipcia no es la única cultura que ha interpretado el fenómeno del eclipse como un ser comiéndose a otro, ¿ya? Es una interpretación súper general, que es un proceso de comer, ¿ya? Por ejemplo, ahora en India, si vamos transitando entre distintos pueblos, en India, la concepción cultural o la concepción mitológica de la mitología hindú tiene que ver más que nada con el infinito y con que nada termina, ¿ya? Es un universo que es súper cíclico, se regenera, es un universo que tiende a ser un poco fractal, como, si entienden el término, que es que va hacia adentro y va hacia afuera y hay infinito hacia todos lados y que hay infinitos universos, ¿ya? En sí tienen 3 dioses, ya que se parece a la Trinidad, pero aquí tiene otro nombre, no recuerdo muy bien cuál era el nombre. Pero tenemos al dios principal que es Vishnu, tenemos a Brahma y tenemos a Shiva. Y los 3 dioses representan Brahma, la creación del universo, Vishnu es la conservación del universo, y Shiva es la destrucción del universo. Shiva es el bailarín. Es un dios súper interesante, ya porque se dice que él baila y destruye el mundo, ¿ya? Y Vishnu, que es el dios principal,
tiene muchos avatares, ¿ya? Él se presenta de muchas formas en la Tierra, se presenta de muchas formas en la misma mitología. Muchos de los dioses que después vienen son simplemente distintas formas del mismo Vishnu, ¿ya? Eh, la creación decía, más o menos en la mitología hindú, que existe un Vishnu que está como fuera del mundo, se podría decir, fuera del universo, y que está constantemente creando nuevos universos con su respiración. Y se pueden ver aquí que son como las burbujas, ¿ya? Son distintos universos. Y en cada uno de esos universos hay otro pequeño Vishnu, ¿ya? Que cuando ese Vishnu se ilumina de alguna forma, con el mantra que es el principal mantra de los hindú, que es el Om, ya que tiene que ver con la conexión igual con la divinidad, con la conexión con lo se podría decir, superior, ¿ya? Cuando Vishnu eh, conoce ese mantra Om, surge el dios Brahma, que es el creador del universo, y por lo tanto se empieza a crear ese pequeño universo, que es un universo de muchos infinitos otros, ¿ya? Y ese universo va a morir en algún momento. En cada uno de estos universos se crean dos categorías principales de entes, que son los devas, que vendrían siendo los dioses, y son los asuras, que son los demonios, y representan como la perversión y la malignidad, y los devas que representan la bondad, lo bueno, ¿cierto? La civilización, etcétera, todas esas características que supone que nos llevan a la supervivencia, y la malignidad y la destrucción que vienen siendo los asuras, ¿ya? Y en el medio de estas dos categorías, donde están los asuras y los devas, está el hombre, ¿ya? El hombre supone que está compuesto de estas dos partes. La dualidad también es un componente súper presente en muchas culturas, ¿ya? Y entonces la leyenda cuenta que una vez, entre tantas, toda esta historia hindú, cierto que la vamos a dedicar solamente a la del eclipse solar, ya, porque mucha historia. Y una vez existía un demonio que se llamaba Rahu, ¿ya? Y Rahu era un demonio de la glotonería. Por lo tanto, él siempre quería comer y comer y comer. Y se intentó robar una vez el néctar de la inmortalidad que bebían los dioses constantemente para mantenerse inmortales, ¿ya? Lo consiguió robar. Sin embargo, Vishnu fue avisado por otro de los dioses, que parece que era Soma, era como el dios de la luna. Eso no estoy muy seguro. Pero le avisó a Vishnu que Rahu se estaba llevando el néctar, y él se disfrazó, o no, no es que se disfrazó, sino que él reencarnó o se convirtió en el avatar de una mujer hermosa, y fue donde los demonios lo fue a seducir, ¿ya? Entonces esta mujer hermosa le quitó el néctar de los dioses a los demonios, pero con mucha como seducción, ¿ya? Se los consiguió quitar. Sin embargo, Rahu dijo, esto me parece raro, ¿ya? Y cuando ella se empezó a llevar el néctar y se lo iba a dar a los dioses, Rahu se puso en la fila para tomar el néctar sin que Vishnu se diera cuenta. Entonces, cuando él estaba tomando y toma una gota de este néctar, Vishnu se da cuenta y lo decapita con el arma que tiene Vishnu, que es una especie de shuriken, podría decir, pero se llama chakra, ¿ya? Con esa arma, Vishnu lo decapita, ¿ya? Sin embargo, él, como ya había logrado tomar una gota de este néctar, él queda inmortal y él no muere. Entonces, para vengarse, ¿ya?, tanto de la luna y del sol, que al parecer fueron ellos los que lo acusaron, ¿ya? Por ejemplo, Soma, el dios de la luna, no recuerdo bien por el dios del sol en sí. Pero para vengarse del sol y de la luna, él lo que hacía era que su cabeza viva se comía al sol también, en ciertas circunstancias. Pero como su cabeza no tenía cuerpo, cuando él comía el sol, luego lo salía por el cuello, ¿ya? Entonces la historia de los hindúes respecto al eclipse también tiene que ver con alguien comiéndose al sol, un demonio en este caso comiéndose al sol. En la mitología egipcia era también un demonio, el que era la serpiente Apófis, que también podríamos asociarle a un demonio, porque es algo que busca la destrucción, el caos, ¿cierto? Lo mismo que Rahu, que es un demonio que es glotonería, que trata con cosas que son como destructivas, se podría decir de alguna forma, para la cultura que estamos hablando, ¿ya? Entonces esa es la historia hindú, ¿ya? Es un demonio Rahu el que se come, el sol. Imagínense, y uno cuando ve el eclipse en vivo, uno igual dice, esto es una bestia, porque es una figura muy impactante ver el eclipse en sí, ver los rayos alrededor, ver todo eso como verdaderamente una bestia la que está en el cielo. Así que no es de extrañar que las culturas hayan pensado ciertas cosas. Pero el sol vuelve a salir por la garganta de Rahu y todo vuelve a la normalidad. Normalmente es
un proceso cíclico, ¿cierto? Y se va repitiendo cuando Rahu quiere volver a vengarse, etc. Lamentablemente ahora era inmortal porque bebió el néctar y ya no le pueden matar los dioses. Esa era la explicación. Siguiendo un poco con las cosas de comer, ¿cierto? Eh, en Japón, ¿ya? Japón es una mitología bastante interesante igual y que nosotros no estamos tan ajenos principalmente por las series de anime, por la cultura otaku, o la cultura muy nipona que está presente en Chile, ¿cierto? Yo creo que podríamos filosofar de que fue a partir del Club de los Tigritos, por ejemplo, de que la cultura japonesa llegó mucho a nuestro país a través de las series japonesas. Y la historia es más o menos así. La mitología japonesa supone que existe una gran cantidad de dioses anteriores, ¿ya? Que han ido, que son como más, yo podría decir, divinos, ya que se preocupan más de asuntos divinos. Pero sin embargo, la primera pareja de dioses que incumben a la humanidad son Izanagi y Izanami, ¿ya? Que tenemos aquí una ilustración de Genso, que es un ilustrador de mito y leyenda igual. Y Izanagi y Izanami, ¿ya? Esa pareja de dioses es la que fundó Japón en general, con esta lanza, ¿ya? Porque se dice que Izanagi surcó las aguas del mar, del Pacífico, y con ello empezó a formar una tierra, ¿ya? Fue él que creó Japón, ¿ya? Dentro del... Porque si se fijan, Japón es una isla, entonces está rodeada de mar, por lo tanto siempre va a tener que ver con el agua japonesa. ¿Y qué pasó acá? Que ellos engendraron muchos dioses menores, ¿ya? Muchos dioses de distintas cosas naturales, de la montaña, etcétera, de eh, mucha naturaleza, ¿cierto? Pero lo peor que pasó fue que cuando engendró al dios Kagutsuchi, que es el dios del fuego, que lo podemos ver acá, ¿ya? Cuando engendró a ese dios, Izanagi, perdón, Izanami, que es la madre, quedó quemada y murió. Por lo tanto, Izanagi se enojó mucho con Kagutsuchi y lo mató, ¿ya? Pero Izanagi no se rindió y fue a buscar a Izanami al mundo de los muertos, ¿ya? Pero cuando lo fue a buscar, la fue a buscar, Izanami le dijo, es muy tarde porque yo ya probé el fruto del infierno. Se parece a la historia entre Demeter y Perséfone, no sé si la hablaste un poco, pero se parece mucho a esa historia. Y ella le dijo, yo ya probé el fruto del infierno, por lo tanto yo ya estoy dada, yo no puedo volver al país de los vivos. Y él se esforzó, siguió intentándolo, siguió pidiéndole que volviera. Ella le dijo que no, hasta que al final los dos terminaron en una batalla. Terminaron los dos peleándose al final, ¿ya? Entonces cuando Izanami se volvió como un poco loca y ya quiso matar a Izanagi, ¿ya? Porque no entendía de que ella ya era, era parte del país de los muertos, Izanagi arrancó y justo cuando ella iba a salir del infierno, él cerró la caverna en la que se encontraba. Y Izanami lo maldijo y le dijo, entonces yo voy a matar todos los días a 1000 hombres o a 1000 personas, ¿ya? Yo voy a quitarle la vida a 1000 personas cada día como venganza. Y Sanagi le dijo, ok, pero entonces yo crearé 1500 vidas cada día. Y aquí se produce la explicación de la muerte. Es decir, porque antes eran los dioses nomás los que existían. El hombre fue una creación, de hecho, de Izanami y Izanagi. ¿Ya? Eh, pero aquí fue cuando empezó la razón de por qué se mueren las personas en Japón. Y es que Izanagi es la que le está, Izanami es la que está quitando las vidas mientras Izanagi hace nacer nuevas. ¿Ya? Entonces, después de esta historia, cuando Izanagi salió del infierno, él se fue a purificar a un río, pero cuando él se purificó y se bañó, salieron muchos demonios o muchas entes que se llaman yokai, y que son los principales que se ven en la serie japonesa o en la mitología en general, que son distintas formas de monstruitos que existen en la mitología japonesa, de criaturas traviesas también, que no se podría decir que son tan malignas, sino que son más que nada traviesas. Lo que pasa es que estas criaturas se dice que no creen en la ley de los hombres, o sea, no están ni ahí con lo que los hombres piensan, o sea, no están ni ahí con las leyes que ellos imparten, no están ni ahí con la virtud que ellos creen. Entonces ellos hacen lo que quieren. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos dioses, esos pequeños demonios, monstruitos que salieron de cuando Izanagi se bañó. Y tenemos aquí, por ejemplo, el Kappa, que es una especie de tortuga que tiene como un agujero en la cabeza, que se llena de agua, y se dice que si él bota esa agua, él se muere, ¿ya? Y un demonio bastante malvado porque se decía que cuando la gente se inundaba en los mares, en los ríos, él los perseguía y los llevaba a la profundidad, los trataba de ahogar. Y la manera de matarlo en general era súper chistosa porque era que si uno lo veía y se inclinaba para saludarlo, el demonio era tan respetuoso que él no podía no hacerlo. Entonces él se inclinaba y botaba su agua y ahí quedaba con mucha baja energía, botaba una gran cantidad de agua de su cabeza y ya no podía atacar, ¿ya? Súper ridículo un poco, pero son chistosas las leyendas de estos
de estos demonitos. Tenemos aquí al Tengu, que es ese típico viejito, ¿cierto? Con cabello blanco y con una máscara y una nariz bien larga, la cara roja. Que también tiene que ver con un poco con la maldad, son demonios que son como monjes que se convirtieron a la maldad, ¿verdad? Son como monjes vanidosos, monjes lujuriosos, etcétera. Tenemos aquí a Kamaitachi, que vendría siendo como una comadreja que tiene cuchilla en las manos, en la cola y en las piernas, y que normalmente atacaba en grupos de tres. A las personas, uno lo agarraba, el otro lo cortaba y el otro lo sanaba. Era solamente por hacer travesuras, en verdad, estos monstruitos. Tenemos al Bakeneko, que es como un gato monstruo también, que se dice que son los gatos viejos que se convierten en este tipo de gatos cuando los abandonan. ¿Ya? Normalmente pueden ser buenos o pueden ser malos dependiendo cómo los cuiden, esos monstruos. Tenemos aquí al Umibosu, que es una especie de criatura gigante negra que se parecía a los hombres cuando surcaban el mar en los barcos, ¿ya? Y que la razón de ellos era simplemente asustarte, y si tú te veían que tú les tenías miedo, te botaban el barco, pero si te preguntaban, me tienen miedo, y sentían que tú no les tenías miedo, ellos no hacían nada. ¿Ya? Y tenemos Kitsune, y Kitsune son una especie de zorros que se transforman en personas. ¿Ya? Normalmente se decía que se transformaban en bellas doncellas para engañar a la gente y simplemente hacían travesuras con las personas. Simplemente querían solo esa palabra que ustedes saben. Y aquí tenemos una imagen más o menos del viaje de Chihiro. Yo no sé si han visto esa película, pero en esa película está lleno hay como un zoológico de este tipo de demonios que son los yokai, que salen siempre en esa película. ¿Ya? Yo creo que varios la han visto. Pero también hay que decir que ahora que viene la leyenda del eclipse japonesa, es que cuando Izanagi se vaya en este río, genera toda esta cantidad de esperpentos, ¿cierto? De demonios, pero también cuando él se lava un ojo, surge Amaterasu, que es la diosa del sol. Cuando él se lava el otro ojo, surge Tsukuyomi, que es el dios de la luna, ¿ya? Y cuando él se lava la nariz, surge Susano, que vendría siendo el dios del mar, ¿ya? Y aquí empieza la historia del eclipse solar. Porque Amaterasu era una diosa muy responsable, igual que Tsukuyomi. Se supone que él seguía sus preceptos de tener que iluminar siempre la tierra, de tener que vigilar la noche. Sin embargo, Susano, que era el dios del mar, era un dios bastante irresponsable, se podría decir, bastante vanidoso también. Y por eso no seguía sus responsabilidades, ¿ya? Yo creo, no sé si será verdad, pero yo creo que esta imagen tiene que ver mucho con los tsunamis que pasaban en Japón. Quizá y que están rodeados de agua, no, yo creo que normalmente fueron asustados por mucho, mucha violencia del mar, ¿ya? Por eso Susano siempre ha sido ilustrado como un dios que es más malo que bueno, ¿ya? Y de hecho era más o menos malo y tuvieron un confrontamiento con Amaterasu en lo cual tuvieron que competir por quién creaba más dioses, en lo cual Susano fue el que ganó. Y Amaterasu dijo, ok, tú me ganaste, hermano, no tengo ningún problema, no voy a pensar que eres malo y toda la cosa. Pero Susano seguía siendo malo y empezó a quemar campos de arroz, etcétera, y se iba haciendo estupideces, ya, porque era como el hermano de la oveja negra, pero bastante negra la oveja. Y se puede hacer pura estupidez. Y al final lo que colmó la paciencia de Amaterasu fue que él mató a un caballo que era el favorito de Amaterasu. ¿Ya? Y cuando Susano mata al caballo de Amaterasu, Amaterasu entra en una etapa de mucha tristeza y dolor y se encierra en una cueva. ¿Ya? Y es ahí donde ocurre el eclipse solar. Cuando Amaterasu se encierra en una cueva y deja de iluminar la Tierra. ¿Ya? Normalmente, ¿cómo entonces? Porque hay una explicación cierto, mitológica acerca de cómo se produce el eclipse y también tiene que haber una explicación de cómo se termina. En este caso es súper chistoso cómo se termina el eclipse, porque supone que los dioses fueron a la caverna y empezaron a bailar, y empezaron a hacer caos, y Amaterasu se empezó a asomar por la caverna que ya había cerrado con una piedra a ver cómo, qué está pasando. Y puso a bailar una diosa que era la diosa de la belleza, como de la danza, de la lujuria, y empieza a bailar y le empieza a decir como, oye, Amaterasu, soy como una diosa mejor que tú acá. Y Amaterasu empieza así como a decir, ¿qué onda? Y le ponen un espejo, un yata, que se llaman yata los espejos. Y le ponen ese espejo y Amaterasu ve y se ve a sí misma y dice, ¿quién será esa diosa? Y le empieza a dar curiosidad y empieza a salir de la caverna. Y cuando Amaterasu está un poquito fuera de la caverna, vienen los dioses, la empujan afuera y le cierran la caverna y no dejan que entre. ¿Ya? Es súper un poco ridícula de repente la historia, o sea, da como risa mucho los mitos japoneses, son como bien chistosos de alguna forma. Pero es como que la empujan y la sacan de la caverna. Y es ahí cuando Amaterasu vuelve a brillar y sale del eclipse solar. ¿Ya? Normalmente esa es la explicación que le dan los japoneses al eclipse solar. ¿Ya?
siguiendo un poco con las culturas orientales, tenemos a China, que China se caracteriza porque su mitología en general es muy tardía. ¿Ya? Es una mitología que vino mucho después, ¿ya? Y es muy influenciada tanto por la mitología hindú como por la mitología japonesa. ¿Ya? Normalmente en China existen algunas religiones que hay como el taoísmo, que tiene que ver con el yin yang, el confucianismo, también está el budismo, ¿cierto? Pero la mitología en general es bastante tardía, ya se escribe después, y tiene que ver mucho con los emperadores, con la dinastía Han, dinastías que existieron como en los primeros años después de Cristo, en los cuales normalmente en China se adoran a los emperadores como si fueran verdaderos dioses. ¿Ya? Entonces el mito, hay dos mitos principales de la mitología china, ¿ya? Que a veces lo unen y los cuentan en una sola historia, pero normalmente se sabe que son dos distintos. ¿Ya? Uno tiene que ver con un primer ser que se llamaba Pangu, Pangu o Pangu, no sé muy bien pronunciar, lo voy a decir Pangu. Eh, y se cuenta que al principio de todo había un huevo, ¿ya? Y dentro de ese huevo estaba Pangu, que era un gigante. ¿Ya? Entonces, en una ocasión, Pangu se sintió listo como para liberarse de ese huevo, porque estaba como cansado de estar encerrado. Y él, ¡pah!, lo rompe, ¿ya? Y cuando lo rompe, la cáscara, la parte de arriba, se convierte en el cielo y la parte de abajo se convierte en la tierra. Y él dice, oh, por fin estoy en un espacio mucho más grande. Pero él tenía un miedo y el miedo de él era que las cáscaras se volvieran a cerrar, es decir, que el cielo se juntara de nuevo con la tierra. Así que él lo que hizo fue algo parecido a lo que hizo el gigante Atlas, que él estuvo casi 18.000 años, parece, aguantando el cielo, la cáscara de arriba, con la cabeza en el cielo y con los pies en la tierra. Eso tiene que ver con el yin yang, ¿ya? Que la cáscara de arriba es el cielo, ¿cierto? Lo divino, y la cáscara de abajo es la materialidad, ¿cierto? Lo terrestre, etcétera. Entonces él después de todos esos años se cansó, se durmió y al final falleció. Pero de su cuerpo, de sus distintas partes, empezó a salir todo lo que existe en el universo. Es el mito de la creación china. De sus cabellos salieron las estrellas y las hierbas, eh, de sus ojos se crearon la luna y el sol, y así con todas las partes de su cuerpo. De hecho, después de su cuerpo se empieza, de su sangre, por ejemplo, se crean los ríos, y de su cuerpo, de las distintas partes de su cuerpo, se crean los cuatro puntos cardinales, y las cuatro estaciones y los cuatro elementos. ¿Ya? El número cuatro es súper importante en la mitología china. Eh, y cada una de esas partes se empieza a simbolizar por un animal distinto. ¿Ya? Normalmente hay distintas versiones, pero una de las versiones principales es que tenemos al fénix, que vendría siendo el fuego, el verano, el sur. Tenemos al dragón, que vendría siendo el agua, la primavera, que es el este. Tenemos a la tortuga, que es el norte, el invierno, y representa la tierra. Y tenemos al kirin, o que en otras mitologías también el tigre blanco, que representa el viento, el oeste, que vendría siendo el otoño. ¿Ya? Entonces aquí cuando se crea el universo, los cuatro puntos cardinales, se crea la tierra, se crea las plantas, etc. ¿Ya? Y unas versiones dicen que los parásitos del cuerpo de Pangu fueron los que crearon al ser humano. Es decir, que nosotros somos los parásitos del cuerpo de Pangu. Pero, sin embargo, otras versiones que tienen que ver ya estas versiones un poco más con la dinastía de los emperadores, es que ellos adoraban a tres personajes que se llamaban los tres Augustos. ¿Ya? Y los ocho emperadores, creo, o cinco emperadores, no me acuerdo bien, pero era algo así, eran los tres Augustos y cinco emperadores. ¿Ya? Eran ocho personajes en total. Y esta versión de la leyenda cuenta que los humanos en verdad fueron creados por una diosa que se llama Nuwa. ¿Ya? Y la diosa Nuwa era la diosa muy divina y todo, y contemplaba esta creación que había hecho Pangu. Pero ella estaba muy aburrida de estar sola, así que principalmente engendra a Fuchi, que después vendría siendo su esposo. No se sorprenda cuando si aquí las madres se casan con su hijo, porque esto es mitología antigua, y pasa todo. Que tenemos Fuchi, que es el dios que después le enseñaría la guerra y la artesanía, la música, etcétera, a los hombres, mientras que Nuwa cuidaba la bóveda celeste, ¿cierto? Cuidaba las cosas más divinas. Y también engendra a otro dios que se llama Chenón, que vendría siendo el que le enseña la agricultura, ¿ya? Y la comida, y la tierra, y todo eso, toda la medicina, etcétera, a la gente. Entonces esta es la otra, como la progresión de la creación. De hecho, hay versiones en las cuales este es el verdadero origen del universo, es decir, que Nuwa ya existía al principio, pero como son leyendas distintas, siempre vamos a encontrar distintas versiones de la cultura, nunca va a haber una sola. Y aquí tenemos los cuatro animales de los que estábamos hablando, ya, en sus puntos respectivos cardinales. Ya. Paralelo a esto, obviamente, había muchas criaturas también en la mitología china. Está muy influenciada por la mitología japonesa. De hecho, estas cuatro criaturas también hablan mucho en la mitología japonesa. Y la explicación que se le da a los eclipses solares en general en la mitología china tiene que ver con un dragón que se devora el sol. Otra vez estamos frente a comer. De hecho, la palabra eclipse en chino significa comer. ¿Ya? Creo que es chi. Y es un dragón el que se come al sol. Sin embargo, la gente en China
no decía así como que, oh, qué miedo se están comiendo al sol, no, sino que ellos salían, igual que en Chile, haciendo cacerolazos, y salían a tocar sartenes y ollas para espantar a este dragón y para que se fuera, ¿ya? Entonces, la explicación de los chinos para los eclipses solares tiene que ver con que un dragón es el que se come al sol, ¿ya? Es súper curioso que todas las culturas como que tengan que ver con el comer. Vamos ahora a transitar un poco de estas mitologías que son un poco más, no sé si han fijado, como animalescas, tienen que ver con mucha bestialidad, un poco las mitologías que son occidentales y que yo siempre he pensado que son un poco más egocéntricos, porque tienden a ver a los dioses ya como figuras humanas. Y normalmente las bestias son los malos. ¿Ya? En cambio, la otra mitología normalmente tienen muchas bestias en general que adoran. ¿Ya? En Escandinavia tenemos la mitología nórdica, ¿verdad? Es la mitología vikinga que principalmente nace de la idea de que al principio existía el fuego y el hielo esta vez. También hay dos fuerzas en confrontación, pero ya no es el bien y el mal, no tiene que ver con el yin y el yang, no tiene que ver con lo superior y lo inferior, etc. Tiene que ver con el caos y el orden. Esa es la principal como característica de la mitología nórdica, el principal cuestionamiento de la mitología. Entonces, al principio, cuando existía el fuego y el hielo, se juntaron los dos en algún momento y crearon la Tierra en general. ¿Ya? Y cuando crearon la Tierra, surgió el primer ser, que era el gigante Ymir, que era un gigante de hielo. Y también surgió un ser, que era una vaca, que se llamaba, y aquí lo anoté, pero disculpen, pero un nombre un poco extraño, Audumla. ¿Ya? Es el nombre de la vaca. Y se dice que cuando ella estaba con Ymir, lamió una especie de hielo que estaba al lado y engendró un dios, ¿ya? Que es el dios Buri. Y que Buri sería quien daría origen a los dioses que conocemos normalmente en la mitología nórdica. Tenemos aquí a Odín, que vendría siendo un Aesir, que son dioses más divinos, igual que Thor, que también es un Aesir, un dios más, eh, ¿cómo se dice?, más celestial. Y tenemos, por ejemplo, aquí una diosa que es más natural, que es Freya, que está más asociada a los Vanir, que son otra especie de dioses en la mitología nórdica, y que es la reina de las Valquirias, ¿verdad? Y es la que guía, ¿cierto?, a los hombres que mueren en batalla para poder llevarlo al otro mundo. Entonces, en este caso, Odín mata al gigante, y el gigante es el que finalmente se transforma en la Tierra, Midgard, ¿ya? Que vendría siendo la Tierra. Y el universo nórdico, si alguno de ustedes sabe, está compuesto por un fresno gigante, ¿cierto? En el cual hay 9 mundos distintos, ¿ya? Mundos que están por debajo del Midgard y mundos que están por encima del Midgard, ¿ya? Y en la Urti está Asgard, donde habitan los dioses. Y en este mundo viven distintas formas de vida en cada uno de los mundos. Midgard sería nuestro mundo, donde vive, ¿cómo se llama? Donde vivimos nosotros, ¿cierto? Los humanos. Pero también viven elfos de luz, viven elfos oscuros en otros mundos, viven gigantes de hielo y gigantes de fuego. ¿Ya? Entonces el mundo era bastante dinámico en la mitología nórdica. Y como le había dicho, la fuerza principal, la confrontación principal era el orden versus el caos. ¿Ya? Y en el caos estaba el principal dios, que era el dios más travieso, podría decir, el más malo y el más caótico, que era Loki, ¿cierto? Y Loki tenía varios hijos que eran bestias. Tenemos aquí al lobo Fenrir y tenemos aquí a la serpiente Jormungand, ¿ya? Que son eh, eh, entes malignos, ¿ya? Entes que provocan el caos. ¿Ya? En la mitología nórdica ellos creían que en algún punto Loki iba a matar a ciertos dioses y finalmente Fenrir iba a devorar a Odín y Jormungand iba a matar a Thor. ¿Ya? Y en ese momento era cuando se desataría el que se llama el Ragnarok, que vendría siendo la batalla de los dioses, cuando todos se enfrentan con Thor y ya la mansaca, ¿cierto? Y en ese momento vendría siendo el fin del mundo, el Ragnarok, ¿ya? Vendría siendo cuando se devoran los dioses y todo. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con los eclipses solares? Aquí es muy importante, de hecho, los eclipses en la cultura nórdica, porque el eclipse es el momento de la historia en el cual la humanidad está más cerca de llegar al Ragnar. Es decir, ¿cómo se explica esto? Fenrir tenía dos hijos, dos lobos, que se llamaban Skoll y Hati, y eran los que perseguían a la diosa de la luna, del sol, porque en este caso, igual que en la mitología japonesa, el sol es una diosa, y se llama Sol, y la luna se llama Mani, y es hombre. Y estos dos lobos perseguían constantemente a la luna y el sol para devorarlos, y para sumir al mundo en total oscuridad para que se produjera el Ragnarok. Es decir, ellos, dos lobos, son los que provocaban el Ragnarok, en la mitología nórdica. Y el eclipse era el momento en el cual los lobos estaban más cerca de devorar a los astros. ¿Ya? Entonces, cuando se produjo el eclipse de sol, en general, era porque el lobo, Skoll, estaba a punto de devorar al sol.
y estaba a punto de comérselo, pero el sol se salvaba finalmente. Y eso es una celebración de los nórdicos. Es decir, no se produjo el Ragnarok, pero el día en que verdaderamente el sol se oculta y sea devorado por los lobos, y la luna también se oculta y sea devorada por el otro lobo, que es Hati, esa es la fecha del Ragnarok. Es decir, el eclipse, como habíamos dicho, es la fecha en la cual la humanidad está más cerca del fin del mundo para los nórdicos. ¿Ya? Aunque para ellos saben que los nórdicos, la cultura era muy guerrera, por lo tanto yo no le tenía mucho miedo a la muerte. De hecho, yo tenía que morir en batalla, era algo bueno, porque se llama Valhalla, ¿cierto? Con las Valquirias, a pasarla bien. Entonces, tampoco es que ellos creían que el fin del mundo era algo tan malo. No era algo como, oh, se viene el fin del mundo, sino que era como, es un ciclo. ¿Ya? La muerte es buena para los nórdicos. Y siguiendo con las culturas que son más antropocéntricas, podría decir, tenemos a Grecia, ¿cierto? Que Grecia ya es como la cultura más o menos bastante conocida, sabemos que en la mitología griega, perdón, al principio estaba el caos, del caos surgió Gaia y Urano, ¿cierto? En los cuales se dice que Urano violaba prácticamente a Gaia y empezó a engendrar los titanes y los gigantes, ¿ya? Y uno de los últimos titanes que nació fue Cronos, y ya Gaia, cansada de todo esto que estaba pasando, le pide ayuda a Cronos y forman juntos un plan para poder castrar a Urano y evitar ya que ella siguiera fecundando titanes y gigantes. ¿Ya? Por lo cual Cronos toma más o menos el reino de la Tierra, ¿cierto? Que Gaia es la titán de la Tierra y Urano el titán del cielo, y Cronos vendría siendo el titán del tiempo, ¿verdad? Y con la famosa hoz que él tiene siempre, y le cercena los órganos genitales a Urano. Y Cronos después tiene hijos con otra titán que se llama Rea, ¿cierto? Y ahí empiezan a sacar los dioses, que son Zeus, Hades, Poseidón, etc. Sin embargo, Cronos también tenía miedo de que su hijo lo traicionaran y le quitaran el trono, y por ende se lo empezó a comer. ¿Ya? Y Rea al final, cuando tuvo a su último hijo, que fue Zeus, lo protegió, ¿cierto? Y fue Zeus al final el que se reveló. Aquí tenemos una imagen de God of War, porque me pareció bonita. Pero fue Zeus al final el que se revela contra estos titanes, eh, y corta el ombligo de Cronos, ¿cierto? Y saca a todos los dioses de nuevo, y ahí empieza la titanomaquia. Y es cuando los dioses finalmente destierran a los titanes. Se dice que no destierran a todos porque hay algunos titanes como Selene y Helio, que son los que nos incumben ahora, que no fueron partícipes de esta guerra, por lo tanto él no le hizo nada. Ya, o Eos, que es la aurora, eh, Selene la luna y Helio el sol, ¿cierto? Entonces él no le hizo nada, no lo desterró, no lo encerró en el tártaro, como sí lo hizo con Cronos, con Tifón, con titanes que son más agresivos, ¿ya? La titanomaquia. Entonces la mitología, y aquí tenemos el Olimpo, ¿cierto? Después de esto viene la clásica figura del panteón griego, en el cual tenemos a los 12 dioses del Olimpo, llenos de placeres, ¿cierto? Viviendo en un mundo bastante bueno, ¿cierto? Bastante filosófico, artístico, que era lo que más le interesaba a la cultura griega en general. Y después fueron, de hecho, los griegos son como los padres de alguna forma de la ciencia. Y tenemos entonces, ¿cómo se explica más o menos el eclipse solar? Hay algunos mitos que dicen que básicamente era la unión de Helio y Selene, ¿ya? En la cual el dios Sol y el dios y la diosa de la luna, o la titán del Sol y el titán de la luna, a veces también en los mitos se puede encontrar que Apolo y Artemisa los que hacen esto, se juntan y hacen el amor, ¿cierto? En el eclipse. ¿Ya? Y hay otra leyenda también cuenta la historia de Faetón, que Faetón era el hijo de Helio, en otra versión el hijo de Apolo, el cual participa en una carrera deportiva de conducir carro, y Helios conducía el carro de fuego por el cielo, parecía lo que hacía Ra en Egipto, pero este conducía un carro de fuego iluminando el cielo, y Faetón participa en la carrera, y Helios le dice, bueno, si tú quieres honrarme y ganar la carrera, entonces yo te voy a conceder lo que tú quieras. Pero Faetón participa en la carrera, la gana, y cuando van de su padre, el padre le dice, yo sé lo que quiere. Y Faetón lo que quería efectivamente era conducir el carro de fuego. Pero cuando él se sube al carro de fuego y trata de conducirlo y todos los caballos empiezan a decir, oye, pero este cabro es más flaco que el anterior. ¿Ya? O sea, no tiene el mismo peso, no agarra la rienda de la misma forma. Entonces Faetón empezó a bajar a la tierra, quemó la tierra. Se dice que la piel negra de los africanos viene porque Faetón quemó a África. ¿Ya? Y esa es como la explicación que le dan carbonizó la piel de la gente y subió, y también en la parte superior del mundo, ¿cierto? O, perdón, en la parte norte del mundo, no tiene superior. En la parte norte del mundo, ¿cierto? Congeló porque subió muy, muy, muy arriba, en ese lado. Y para eso Gaia dijo, pero ¿qué está pasando? Está quedando la pura escoba en la tierra. Zeus, ayúdame. Y Zeus viene y le tira un rayo al carruaje y bota a Faetón, y Faetón muere. Entonces se dice que cuando el carro de fuego cae, es cuando se produce el eclipse solar, en esa leyenda. Es cuando Faetón está conduciendo el carro y deja la escoba y cae. Y por eso desaparece el sol en ese momento.
Es una leyenda. Hay muchos mitos en verdad en Grecia y en todas las culturas en general que pueden explicar el eclipse solar, pero más o menos son los principales de Grecia. ¿Ya? Y yendo más cercano, vamos a ir con la última parte que ya vamos llegando a lo más cercano a nosotros. Tenemos la cultura méxica. En la cultura méxica tenemos a dos figuras principales que son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ya que vendría siendo el jaguar y la serpiente, que son los hijos del dios primordial, Ometeotl, creo que se llamaba. Aquí los nombres son ya más complicados, los nombres mexicanos son súper complicados. Eh, y lo que hace Ometeotl es que le encarga una misión a los dos dioses, que es matar a un monstruo que vivía en las aguas del mundo, ¿ya? Que se llama Zipactl, que es este que está acá, que es un monstruo marino gigante. Entonces, para hacer eso, se puede hacer varios planes. A Tezcatlipoca se le ocurre porque era un monstruo muy sediento de sangre y dice, bueno, este monstruo nunca se va a resistir a la sangre de un dios, por lo tanto él se corta a uno de sus miembros y lo deposita en el agua y Ziparlaxli sale y ahí aprovechan los dos para matarlo. Y que Quetzalcóatl, que es la serpiente plumada, al final es la que le clava el golpe de gracia. Entonces Dios, el dios de los aztecas, el primordial, que el padre de estos dos, felicita más a Quetzalcóatl que a Tezcatlipoca, lo felicita más. Y, y Tezcatlipoca queda como si yo se me ocurrió todo. Entonces le empieza a haber un odio a Quetzalcóatl y empiezan los dos a tener siempre un enfrentamiento. ¿Ya? Empezaban a odiarse por esta situación. Cuando los dos partieron siendo eh, como los hermanos que los dos querían hacer lo mismo, ¿cierto? Y salvar al mundo y matar al demonio que existía en el mar, que empiezan a enemistar. Entonces, en este proceso de enemistación ocurre la leyenda de los cinco soles, por ejemplo, que es una leyenda que recomiendo que lean, que es acerca de cómo distintos dioses tomaron el lugar del sol, trataron de crear a lo humano y no pudieron, ¿ya? Y hubieron varios fracasos respecto a que el humano era muy tonto, muy grande, muy perfecto, incluso muy pequeño, etc. Entonces tuvieron muchos problemas. Y cuando fue la quinta vez que ya se habían rendido los dioses, Quetzalcóatl dijo no, y Quetzalcóatl bajó al mundo de los muertos y se encontró con el dios del inframundo, que se llama Mictlantecutli, ¿ya? Y ahí tuvo una travesía de muchos años tratando de buscar los huesos, ya porque los dioses habían mandado los huesos con los cuales iban a crear la humanidad, iban a crear también el sol, lo habían mandado al mundo de los muertos y el Quetzalcóatl no se rindió, por eso es que están adorados por los aztecas. Y dijo, yo voy a crear la humanidad. Y lo que pasa es que él salió triunfante, la pasó muy mal, sí, porque hasta murió en algún punto. Y luego él se sacrificó cuando él subió hacia arriba, creo que se cortó su miembro viril y con eso regó los huesos y se creó la humanidad que es como la que conocemos ahora, que fue el quinto sol. ¿Ya? Y el quinto sol fue otro dios que ayudó a que Quetzalcóatl después arriba. ¿Ya? Sin embargo, también está la figura del eclipse solar en sí, está basada en otros dioses, que es Huitzilopochtli, principalmente. Huitzilopochtli es el dios principal ya de los aztecas, porque lo que pasa es que la leyenda de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca vienen más de la cultura méxico en general, ya que es previa a lo que pasó con los aztecas, que los aztecas ya es una civilización un poco más avanzada. Entonces ahí creían que Huitzilopochtli era el dios del sol. ¿Ya? Algunas leyendas creen que él fue hermano de Tezcatlipoca, otros creen que fue creado posteriormente por otra diosa. ¿Ya? En este caso, la historia que cuentan los aztecas es que había una diosa que se llamaba Coatlicue, ¿sí? Coatlicue, que es la diosa que está aquí. Que Coatlicue significa falda de serpiente, una diosa que se representa por un conjunto de serpientes en su cuerpo. Y ella tenía 400 hijos que representaban a las estrellas. Y la principal diosa de todos esos hijos que tenían ahí era la luna. Y la luna es Coyolxauhqui. Es un nombre complicado. Coyolxauhqui era la diosa de la luna. Y ella era los 400 hijos, y en ese tiempo todavía no existía Huitzilopochtli. Entonces ella, de la diosa, que es la de la serpiente, vuelve a quedar embarazada, ¿ya? Y los 400 hijos se enojan, y comandados por Coyolxauhqui quieren asesinarla, porque dicen que es una deshonra de que tuvieran más de 400 hijos. El número 20 para los aztecas es muy importante para la cultura mexicana en general. Entonces se dice que si superaba el número 20, los dioses se enojaban. Ya el 401 ya no era un múltiplo de 20. Entonces ellos estaban indignados por la situación y con la ayuda de Coyolxauhqui y con todos los dioses, que eran los 400, querían matar a la diosa. Entonces ella se apoyó en el dios que estaba esperando, que ella estaba embarazada efectivamente, Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli sale en el último momento y asesina a todos los dioses, le corta la cabeza a la diosa de la luna y la deja ahí arriba. Para los aztecas en general, los eclipses solares, había unas leyendas que dicen que es Cuculcano, que es Quetzalcóatl el que devora el sol. Eh,
Pero también hay otras leyendas como esta, que dicen que el eclipse solar se ocurre porque es un recordatorio entre la guerra que tuvo la luna y el sol, ¿ya? Es decir, es Huitzilopochtli y Coyolxauhqui peleando, ¿ya? En una eterna guerra, ¿ya? Que normalmente siempre Huitzilopochtli sale vencedor, ¿ya? Esa es la mitología azteca o méxica. Más cerca todavía de nosotros, que es la mitología inca, tenemos el mito de Viracocha, que es el dios principal, creador del universo inca, ¿cierto? Y ahí tenemos cuatro niveles de mundo. Tenemos el mundo que es el superior, ¿cierto? El eterno, el divino, el mundo que es el de lo humano, el inframundo y un mundo que aparte que es de los espíritus. Son cuatro mundos principales en la mitología inca. Y Viracocha vendría siendo el creador de todos los hombres. El creador de los hombres que es Manco Cápac y Mama Quilla, que son, perdón, Manco Cápac y Mama Ocllo, perdón, que son como los que se supone que crearon al hombre en general, que son los primeros hombres. Y también el creador de muchos otros dioses. ¿Ya? Él creó a Inti, por ejemplo, que es el dios del sol, y creó a Mamaquilla, que es la diosa de la luna. ¿Ya? También creó otros dioses menores, ¿ya? O no menores, en verdad, que son muy importantes en realidad, pero son dioses que ahora como que no nos importa mucho, pero lo vamos a mencionar. Que, por ejemplo, está el dios Supay, que vendría siendo como el dios del inframundo, y que de hecho con los españoles lo confundieron con el diablo, y él que da origen a la diablada, ¿cierto? A estas máscaras de diablada vienen del dios Supay, que son interpretadas por los españoles como el diablo mismo. Tenemos la Pachamama, que es la diosa de la tierra, y tenemos a Mamacocha, que vendría siendo la diosa de las aguas. ¿Ya? Pero lo que nos incumbe ahora es la luna y el sol. Cuando Viracocha crea la luna y el sol, le dice a Inti, tú te vas para esta parte en el día y tú, Mamaquilla, te vas para esta parte. Entonces los separa, sin embargo ellos se enamoraron. ¿Y qué pasó? Que Viracocha, viéndolo a los dos tristes, siempre por no poder estar juntos, dijo, ok, si ustedes se enamoraron, les voy a dar un momento cada cierto tiempo para que se junten, y ese es el eclipse solar. Es decir, es cuando Inti y Kia se están amando. ¿Ya? Y creo que en la mitología inca, en el pueblo inca, un eclipse solar es una época de celebración, no tiene que ver con algo tan catastrófico, algo como el fin del mundo, como una devoración de algo del sol, ¿cierto? Como el sol se va a morir, sino que es una celebración porque se junta la luna y el sol. O sea, ellos sabían que era la luna y el sol la que se juntaba, eso es bien interesante. Y finalmente vamos a llegar a la última parte de la charlita, que es la mitología. Yo no lo llamaría mucho mitología a la mapuche, porque los mapuches tienden a tener una cultura mucho más natural. ¿Ya? En su visión, ellos como que no personifican mucho a las cosas, sino que ellos lo identifican como son en naturaleza misma. Es decir, tienen una cultura mucho más materialista, se podría decir, del universo. ¿Ya? O sea, no me refiero a materialista en el sentido de que no existe espiritualidad, pero en el sentido de que no tienden a personificar las cosas, sino que es el sol y es la luna, que es Antu y Cuyen, ¿ya? Que vendrían siendo las dos, creo que es Cuyen. Si no, alguien me corrige después. Pero tenemos el sol y la luna, ya que son entes, ya que existen, y que son de por sí ya divinos. Es decir, no necesitan divinizarlos para poder asumirlos como que son divinos. Es decir, para ellos la naturaleza en sí ya es divina, y eso es muy bonito de la mitología mapuche del universo mapuche. ¿Ya? Entonces aquí no vamos a encontrar quizás explicaciones tan esotéricas o tan legendarias acerca de batallas, etcétera, en los eclipses, pero ellos sí tienen muchos rituales respecto a ello. Ustedes saben, ¿cierto?, que el universo mapuche, la cosmología está centrada en el Kultrum, ¿verdad? En el cual se divide, que se tiene aquí normalmente, que es el polo sur, y aquí tenemos la cruz del sur girando en torno al sur celestial. ¿Ya? Los que han leído un poco de la cosmología mapuche no pueden saber un poco más. Y también que el cambio de año de la cultura mapuche está fundamental en el Huetripantu, ¿cierto? Que es cuando el sol alcanza su máxima posición, ¿ya? O decir, se oculta más para el este, creo que es. ¿Ya? Pero en el intercambio del solsticio de invierno, es ahí donde ocurre en verdad el año nuevo mapuche. ¿Ya? Por lo tanto, tienen una cultura bastante centrada en la naturaleza, son bastante observadores. De hecho, se dice que ellos sabían de antes que la Tierra era redonda. Eso está en un libro que se llama Wenu Mapu, mm, que habla mucho de la cosmología mapuche. ¿Ya? Y se dice que ellos ya sabían que la Tierra era redonda, ¿ya? No como otras culturas que creían que había un freno gigante, ¿verdad? Y que estaba de todo, ¿ya? Cosas más raras, ¿ya? Porque eran muy naturalistas. También le tenían otro nombre a las constelaciones, las Pléyades, por ejemplo, era ¿verdad? Una cosecha, la Cruz del Sur en verdad no era una cruz porque los mapuches no conocían las cruces antes de que llegaran los españoles, tenían objetos más naturales. ¿Ya?
Pero ¿qué se cree en torno a los eclipses de la cultura mapuche? Esto es bien interesante y esto invita un poco a la reflexión. Los mapuches sí ven catástrofes en los eclipses solares. ¿Ya? Y esto es muy interesante si uno lo reflexiona, uno no se quiere poner tan esotérico al respecto. Pero es interesante si uno lo reflexiona porque ellos sí ven malos augurios en un eclipse solar. Y si se han fijado, después del eclipse solar que pasó el año pasado, después hubieron las revueltas sociales, que fue una época súper oscura para nuestro país, en verdad, que de alguna forma fue muy clara y que fue muy iluminativa respecto a lo que realmente queríamos como sociedad y todo cuestionamiento político, social, etcétera. Pero de alguna forma también fue súper triste, porque se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos, a propósito que estamos el 11 de septiembre hoy día. Eh, eh, hubieron muertes, ¿cierto? Violaciones, tortura, etcétera. Y eso no es un mito, ¿ya? Eso es realidad. Muchas vejaciones a la gente. Y hay gente que cree que el eclipse solar puede ser un presagio de eso, ¿ya? Y si ahora se viene otro eclipse solar, que aparte ahora sí ocurre en la Araucanía, ¿ya? Ellos también creen que puede ser un mal augurio. ¿Ya? Estamos ahora en una época de pandemia en la cual tenemos este tipo de chat y no podemos estar en contacto en un lugar físico por la pandemia, por ejemplo, o lo que creemos que es la pandemia, ¿cierto? Lo que creemos que es el virus. Y también una época un poco oscura para nuestro país, nuevamente. ¿Ya? Entonces eso invita a reflexionar, o sea, ¿existe igual algún tipo de sentido que le puedan dar los mapuches a... Porque no todos los pueblos miran el eclipse como algo catastrófico, sin embargo ellos sí lo ven así. Y si se han fijado, han pasado cosas bien catastróficas en nuestro país en el último tiempo. Así que eso lo invito a reflexionar. Después, a ir conversando, podemos hablar si alguien tiene cosas que acotar o experiencias o opiniones al respecto de lo que hablamos ahora. En general, podemos seguir conversando. Así que yo les quiero agradecer mucho que hayan estado ahora en la charlita. Eh, Me gustó mucho hacerla, en verdad. Es una cosa bien interesante, bastante dinámica, bastante bonita ya. Así que quería simplemente desearles lo mejor y ojalá que podamos seguir conversando y que podamos seguir involucrándonos, ¿cierto?, en estas culturas, en estas ancestralidades que existen presentes en nuestra historia y que a veces son muy importantes recuperarlas para nosotros hacernos conscientes de cómo es que la humanidad ha visto los fenómenos naturales antes de la ciencia, ¿ya? Así que eso, muchos saludos, gracias por venir y espero que podamos ir a conversar en un rato más.